Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el honor, la alegría de estar nuevamente con un gran jugador, un tremendo jugador de tiempos anteriores y que jugó en muchos campeonatos internacionales, mundiales, panamericanos, jugó en nuestro querido Brasil, nuestro tan admirado voleibol brasilero, y que tiene la amabilidad y el tiempo de conversar con Amor por el Voleibol hoy día, pese que está muy lejos, está en China hoy día, así que quería dar la bienvenida a Luis Alexandre. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto también. Es un placer hablar contigo. Y este amor es un amor que tenemos conjuntamente. El deporte que ha proporcionado a todos nosotros es lo deporte que amamos nosotros. El vóley es muy importante en nuestra vida. Así es. Oye, para comenzar, cuéntame, Luis Alexandre, ¿cómo fue que tú comenzaste a jugar voleibol? Porque yo he tenido la suerte de conversar con otros jugadores brasileños y en general comentan que dentro de un país con una locura por el fútbol, un amor por el fútbol, el voleibol que también es muy popular, pero también tienes esa quizás diferencia, que los jóvenes, cuando quizás son más altos o juegan el básquetbol o voleibol, cómo fue en tu caso? ¿Y dónde comenzaste a jugar y por qué? En principio, por el fútbol, la baja calidad de los pies me hicieron jugar con las manos. Ok, Cuando yo fui a vivir en la capital, en Belo Horizonte, yo tenía casi 14 años, ujú, pero era muy alto, ya era muy alto, con 1,86 m. ujú, En la escuela que jugaba yo, uno de los mestres de nosotros era Marcos Lebach. ok, Él era entrenador de un equipo que se llama Olímpico. Dos gran amigos estaban en la escuela junto conmigo. Tuvimos un torneo de todas las clases en la escuela y fuimos a la final. Y los dos me llamaron después y dijeron, ¿no tienes ganas de jugar con nosotros? Y digo, claro, ¿cómo hacemos? Mañana nos encontramos en la puerta y adentramos, te presentamos al entrenador y la cosa camina. Digo, está bien. Yo estuve allá en la primera fecha, no los encontré. ujú, Entonces volví a casa. El otro día me hicieron, ¿dónde estás? Yo fui allá, no encontré a ustedes. Vuelve hoy. Yo volví en el día, empecé a entrenar y te digo, fue una cosa muy, muy especial porque yo solo tenía 1,86 m, nada más. No tenía nivel, no tenía mucho conocimiento, pero ayudaron mucho. En 2 años ya estaba jugando. Después de esto empecé a trabajar más duro y 2 años después estábamos nosotros trabajando en la selección infanto juvenil para un sudamericano en Paraguay. Creo que después de este evento me torné a un atleta un poco más, ¿cómo te diría? No totalmente profesional, pero tuvimos la chance de mejorar. El club mejoró mucho este año. Y después de esto, cuando hizo 18, ya empecé a ser profesional. Fui a jugar a São Paulo en Santos. ok, Fui un año a Santos. Después fui a Río a jugar con Bradesco. ujú, Y aparte, el año en Santos fue el primer año que pudo jugar con los jugadores que considero yo los más importantes para la definición de lo que quería hacer en mi vida, que era jugar al vóley, que fue toda la generación de plata de Brasil. claro, Lo más interesante es que yo en 1980, antes de los Juegos Olímpicos de Moscú, ujú, estuve en un evento que Brasil jugó con China en Belo Horizonte. Yo trabajé como ball boy. ok, perfecto. Esto fue, sinceramente, una cosa muy especial, principalmente porque 3 años después yo estaba jugando con ellos.
Genial, genial. Qué experiencia, qué linda experiencia. Claro, pero Esto fue muy importante, sí, muy importante. seguro, seguro, seguro que sí. Para uno joven, ver a los grandes jugadores, a las estrellas que uno admira, y después poder jugar con ellos debe ser increíble. Eh, Oye, cuéntame, ¿cómo fue después la evolución? Porque tú también estuviste en la Selección Nacional de Brasil, fuiste a campeonatos, fuiste a distintos Sí, torneos. ¿Cómo fue esa experiencia? yo fui, la primera vez hubo una invitación para el Mundial en 86 Ujú. y yo fui el último a salir del grupo antes de ellos ir a Francia. Ya. En 87 tuvimos el Panamericano. Ujú. Yo fui al Panamericano, jugué el juego de medalla de bronce en Indianápolis. Bueno que ganamos Sí, nosotros y sí. fue una experiencia muy buena. En 88 estaba muy bien, creo que era uno de los mejores años, pero rompí el tobillo 3 semanas antes. Bebeto me sacó del equipo, con razón. Yo no tenía condiciones de estar 100% en Seúl. Después de esto, yo no tuve otra oportunidad de estar en una Olimpiada, pero hasta 89 continué con la selección. Después jugué de 90 a 94 solo en clubes. Perfecto. Oye, y esa experiencia de jugar en clubes, nosotros hablábamos fuera de cámara que en Chile es muy difícil para un joven que sueña con jugar voleibol profesional poder proyectarse. Hoy día más, porque hoy día hay jugadores de la selección que juegan fuera profesional, pero en mi tiempo parecido al tuyo, era muy difícil. Uno jugaba voleibol y sabía que tenía que en algún momento estudiar y trabajar. Pero ¿cómo era para ti ese sueño que tú tenías de jugar voleibol y después hacer qué cosa? ¿Qué piensa un joven en Brasil cuando entra a jugar voleibol y se proyecta? ¿Cuál es un poco la filosofía que tienen ustedes allá en Brasil? En principio como todo fue muy rápido en Brasil. Empezaron con el Mundial Juvenil en 77 con la generación de Bernard, de Renan, de Badá, Montanaro, Amaury, todos estos. Y la cosa fue muy rápida porque en 81 ya fueron medalla de bronce en la Copa Mundial en Japón. Claro. En 82 el Mundialito en Brasil Ujú. dio a la televisión, en las empresas que estaban involucradas en deporte, un boost muy bueno para poner más plata, para tener los equipos. Y después de esto fue una cuestión de estar más, como te dijo, involucrada en el proceso, porque ya nosotros teníamos de 6 a 8 clubes en Brasil que se quedaron profesionales. Ok. Esto facilitó mucho la vida de nosotros porque podríamos estar jugando profesionalmente y aparte tener una ilusión de algo más grande, algo más interesante, visto que nosotros teníamos la oportunidad de hacer solamente esto. Entrenábamos 2 veces al día, teníamos los campeonatos siempre regulares, todo muy bien hecho por la confederación, por los clubes, todo esto. Y aparte la ilusión de todo que pasó con la generación de plata para nosotros era una cosa muy importante. Claro. Tanto que la generación que ganó Barcelona es una generación después de la mía, porque la mía generación se quedó en el medio de Sí, la sí, generación de Barcelona exacto. y la generación de Los Ángeles. Esto fue un proceso muy duro y muy interesante porque hay siempre la cosa que si una generación tarda mucho, la segunda sufre mucho y Exacto. la tercera siempre está lista para poder hacerlo. Y lo hicieron muy bien. Lo ganar el oro en Barcelona fue un momento muy especial con algunos atletas que sinceramente es muy difícil ver en el mismo nivel en cualquier sitio del mundo,
pero creo que el proceso siempre fue un proceso muy bueno porque trabajando siempre con los chicos, con los niños en la base, se puede tener en el futuro todo esto que Brasil tuvo y que tiene hasta hoy. Es muy cierto lo que dices tú. Además que esa generación del 92 en Barcelona, bueno, ahí estaba Carlao, Carlao también que jugó el Solo Mundial. él. Claro, Tenía tres, Carlao, Jorge Edison y Pampa, los exacto, tres que, y exacto. Amaury de la generación antes de la mía, pero Exactamente, los otros, todos de la nueva. exactamente. Y eso también, como dices tú, como que se integró algunos antiguos, entre comillas, más los jóvenes que después siguieron. Mauricio siguió jugando, bueno, y tuvo después los Juegos Olímpicos en Atenas. Una, como dices tú, un trabajo muy bien planificado, muy bien hecho. Estuvo, y que hasta el día de hoy da frutos. Hoy día uno ve el voleibol brasilero, hombres y mujeres, y es otro mundo. Realmente es otro mundo. Em, pero un muy buen trabajo. Y cómo fue en tu caso? Que a mí en lo personal me interesa mucho porque ¿cómo fue tu decisión después de trabajar en Nike, en marketing, en planificación deportiva? Porque eso yo lo encuentro fascinante. ¿Cómo fue esa experiencia tuya y ese salto o evolución hacia ese mundo? Al año 93, Ujú. yo salí en vacaciones con unos amigos para jugar un torneo en Australia. Ok, Y nosotros volvemos por los Estados Unidos y paramos en la casa de un gran amigo que jugaba conmigo en Italia en 85, Benjamín, el segundo levantador. Y él trabajaba en los Estados Unidos y tuvimos nosotros una charla muy importante. Me dijo, vuelve a casa, pone la cabeza en lo que quiere, empieza fuerte a hablar con otro idioma, inglés ujú, es lo más recomendable, y empieza a prepararse para salir. Y yo pensé y dijo, es un camino. Y siempre me gustó mucho porque yo tenía también otro amigo que trabajaba en una empresa que yo fui a trabajar después con él, Fulvio Danilas, ujú. él trabajaba en Coc Tavares, y yo siempre hablaba con él que a mí me gustaría mucho hacer esto que él hacía, la cuestión de los eventos, todo, estar involucrado en todo esto, en el mundo de deporte, pero en el otro lado. Exacto. Esto era un sueño que tenía yo, pero siempre mirando una oportunidad para hacerlo o no hacerlo. Pero yo empecé a estudiar más al final, a me preparar para salir, porque es una cosa que tiene que estar listo. ¿Eh? No es fácil. Sí. La decía el jugador de fútbol de Brasil, Falcao, que los atletas son los únicos humanos que mueren dos veces. Cuando se para de jugar es Sí. cuando se muere. Entonces no es una cosa muy fácil estar preparado para esto. Pero yo intenté me preparar lo mejor que lo podía, pero lo mejor nunca es suficiente, te digo esto, que tiene que estar realmente muy involucrado en esto. Y cuando decidí parar de jugar, paré de jugar porque no tenía una oportunidad que a mí me agradaba. Ok, Lo que tenía eran cosas que no era lo que yo quería hacer. ya, Tenía 29 años y pensé, mejor parar ahora porque voy a ganar tiempo para el futuro. exacto. Y entré con esta cosa y un amigo 5 meses después me llamó y me dijo, mi hermana está trabajando con Headhunter, están tentando a una persona para trabajar con Sports Marketing para Nike en Brasil. ¿Te gustaría? Y digo, sí. Empezamos a hablar de esto y yo fui a una entrevista y todo esto con la directora de recursos humanos de la empresa. Y me llamó a una charla con el presidente 3, 4 días después. Y este presidente, un argentino, Nicolás Rosner, una persona muy buena, que tuvimos una relación muy buena, me dijo, necesito los contactos, la vida, todo esto que tú has visto por todo este tiempo. No quiero una cosa
que sea muy de escuela, que era una cosa que sea de gente que vivió esto. Entonces, la mía propuesta a ti es que ayudemos a nosotros mutuamente y que las cosas empiecen. Y fue muy bueno porque teníamos un plan muy interesante para el futuro y aparte Brasil ganó el Mundial de 94 Claro, cuando yo empecé en Nike de fútbol en los Estados Unidos y fue el primer investimiento de Nike en fútbol, con los 10 jugadores de Brasil, con Romario, con Bebeto, con Ronaldo, todos estos. Y esto es una cosa que desde aquel momento empezó a hacer sentido de todo lo que hacíamos nosotros. El segundo plan fue los Juegos Olímpicos en Atlanta, porque fue el plan para por la primera vez llegar más cerca del fútbol en Brasil y trabajar realmente en la posibilidad de tener la selección. Luego, después de los Juegos Olímpicos, Nike empezó a trabajar con la selección de Brasil, está hasta hoy trabajando con ellos. Yo participé todo ese momento de creación del fútbol en la empresa, de todas las cosas, de gente que se involucró en el proceso. Trabajé directamente con la persona que creó la idea y presentó al presidente de Nike, porque él es un holandés que vino a okay. Brasil. Fui mi jefe también por muchos años. Esto fue realmente un momento muy, muy, muy especial. Es, para mí, como te decía, es muy espectacular, porque yo soy publicista, así que para mí el marketing, el deporte son mis pasiones, y la verdad que mi hijo mayor le gusta mucho el fútbol, él es como yo en el voleibol, sabe los jugadores, las camisetas, las ligas, él vuelto loco al fútbol, y siempre hablamos de por qué el fútbol a nivel mundial ha hecho tan buen trabajo de marketing. Eh, Hoy día hablas de la Premier League, hablas de la Champions y tú sabes, les has escuchado, hablas del tenis, sabes lo que es el ATP, NBA, como que hay deportes que han trabajado el marketing de forma muy eficiente, bueno, con muchos recursos, eh, y yo veo también que, también con mucho gusto, que la Federación Internacional de Voleibol también está haciendo un muy buen trabajo. Bueno, en Brasil, para qué hablar, pero se está haciendo mucho trabajo y creo que quizás también impulsado por la pandemia, donde ha habido más tiempo quizás para pensar, para conversar, un trabajo muy potente de marketing para que la gente, en nuestro caso el voleibol, lo conozca más y vea que hay ganas de invertir, de hacer cosas, de trabajar la marca, el branding de ciertas ligas o ciertas conceptos que se pueden trabajar. Obviamente estamos quizás años luz de lo que hace el fútbol, bueno, en Brasil, ¿para qué hablar? El fútbol de Brasil, el deporte rey a nivel de imagen en la mente de los jóvenes. Uno también de mayor se acordaba de Alemão, de Careca, todos esos grandes Sócrates, de todos esos grandes jugadores que tuvo Brasil. Pero a mí me fascina esta mezcla que hacen ustedes en Brasil, especialmente con el deporte. Cómo han logrado tan bien este mix, tanto el del auspiciador, de la empresa, y el deporte y el desarrollo. Eh, bueno, también se vio en los Juegos Olímpicos, en Río, y todo lo que hacen, no sé, yo encuentro que es muy, muy fascinante. Eh, Cuéntame un poco más tu trabajo, en qué estás ahora, cómo ha sido también desde los mundiales de fútbol, cómo ha sido también tu proceso. Los mundiales de fútbol fueron muy especiales. Uh -huh. Yo trabajé en 98, fue el primer mundial de Nike como una empresa que estaba totalmente involucrada en el deporte, Sí. con equipos, con jugadores, con todo que normalmente pasa. Tuvimos dos equipos en las semifinales. Brasil jugó con Holanda. Sí. Fue muy interesante porque mi jefe holandés Los brasileños. fuimos a Marseille juntos. Estábamos juntos. El juego estaba casi empezando y me dijo, mejor que estemos apartados un poco. Pero fue una cosa muy especial porque todo el trabajo que hicimos para poner las cosas
funcionando muy bien en Francia en 98, fueron muy interesantes. Esto realmente fue un mundial que marcó mucho porque estuvimos en la final, después una controversia muy grande, que Nike hizo esto, que Nike hizo otro. No hicimos nada, no teníamos las credenciales, no teníamos cómo movernos adentro del estadio, no teníamos cómo hacer muchas cosas. Lo que dice son cosas que realmente no son verdad, porque fuimos a hacer un trabajo con el corazón Ok, y lo hicimos muy bien hecho y perdimos la final. sí, Simple es así. Porque no conozco nadie que lo venda el orgullo. No conozco. sí. Y no conozco un secreto de 30, 40 personas. Entonces no hay cómo hacer esto. Y esto fue un momento muy especial. Después de este mundial, yo me involucré mucho más con el fútbol, fui a trabajar en clubs, trabajé en el Crucero, trabajé en Atlético Minero, que fueron momentos muy especiales para la construcción de lo profesional que soy yo Ujú. hoy, porque trabajar directamente en fútbol es una cosa muy interesante en Brasil, no es fácil, y me dejó con una impresión muy buena para el futuro. Después yo fui a trabajar en Coctavares con los eventos de playa, con beach soccer y con beach volley, que fueron muy interesantes. Yo nunca había trabajado directamente con eventos y fue una cosa que me dejó muy feliz, muy contento, porque es un momento muy especial. Y el momento más especial, creo que profesional para mí, fue la Copa de Fútbol en Alemania cuando tuvo la oportunidad de trabajar por FIFA como el primer brasileño como coordinador general de una de las ciudades, que fue Hannover. Ujú. Esto fue un trabajo increíble porque muy bueno trabajar con la FIFA, muy bueno trabajar en Alemania, porque es un pueblo que entiende mucho de fútbol, de todo esto, y todo caminó muy bien. Y después de esto, tuve la oportunidad de volver a Nike para 10 años, casi 11 como director, que estaba en la posición que era de mi jefe antes. Esto también fue muy bueno porque hicimos un plan muy interesante que empezó en 2007 con muchos jugadores, incluso Neymar, que cuando firmamos con él el primer contrato. Y tuvimos también la oportunidad de Brasil ganar el Mundial y ganar las Olimpiadas. Y fuimos muy felices y fuertes en el plan que hicimos, Sí. todo esto, y podemos tener como se dice en Brasil, una cara muy especial durante los dos eventos como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, como patrocinador de la selección brasileña de fútbol y del equipo brasileña olímpica en Brasil. Entonces, si yo tenía que soñar con algo, ya estaba. Todo que me gustaría hacer trabajando por una empresa como Nike, yo te digo que lo hizo. Tengo hoy mucha tranquilidad de decir esto. Esto me deja muy contento porque el equipo que dejé allá, hoy tenemos como 3 que son directores afuera de Brasil. Era un equipo muy pequeño cuando empezamos, terminamos con 12 personas Ujú. y de las 12 personas, 10 personas continúan en la empresa, y 3 son directores internacionales y 4 son gerentes internacionales. El equipo todo que hicimos nosotros juntos, un trabajo muy grande, un trabajo de equipo mismo, de entrenamiento, de una cosa muy deportiva, muy interesante. Y después de esto, la oportunidad de trabajar con la FBB apareció durante una conversa con un gran amigo que hoy es el secretario general de la FBB, Luis Fernando Lima. Ujú. Y él fue reportero de la Globo cuando yo jugaba, estuvo muchos años con nosotros y siempre estuvo muy involucrado con el deporte, el vóley también. Y me dijo un día que si yo pensaba un día salir a Nike,
podríamos empezar a hablar porque ellos tenían nuevos planes para la federación. Esto que dijo, que tú dijiste antes, que los cambios que ellos hicieron en los últimos años fueron muy impactantes y especiales. Hoy Sí, tenemos un calendario mucho más claro, sí, tenemos un ranking que cuenta por todo, califica para todo y el proceso, porque para tener los sponsors, todo esto, hay que estar muy claro para el mercado. exacto. Entonces, este es el verdadero target del trabajo que está haciendo el presidente. Él quiere dejar una cosa que sea de largo plazo. Y Exacto. esto creo que va a acontecer. Cuando me llamaron a ir a Asia para trabajar, yo pensé, este es el momento de pagar todo que el deporte vole ha dado a mí. Porque yo salí, me quedé muchos años sin cualquier envolvimiento, no estaba ni mirando partido, nada, pero pensé, este es el momento de tener la tranquilidad de dar algo de mí, de todo que yo vi, miré, trabajé, de vuelta al deporte que me puso exactamente donde estoy hoy. Genial. Insisto, para mí es fascinante escucharte porque eh, varias cosas. Uno, el tema que tú comentas de estas dos muertes del deportista. En mi caso fue muy joven. Yo dejé de jugar muy joven, pero también me pasó lo que dices tú. Yo no veía voleibol, no quería ver nada, 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 nada. Pero pasa el tiempo y este amor por el voleibol vuelve. Uno vuelve a jugar en senior, ya más viejo, con más lesiones, pero con otro tipo de visión del voleibol. Eh, y es de por vida. Eh, y también lo que tú comentas, que te encuentro genial esto de poder planificar bien, de tener toda una visión a largo plazo, que es fundamental. Si no tienes una visión a largo plazo en nada, las cosas cortoplacistas a corto plazo no funcionan. Eh, y se nota, yo veo con mucho gusto lo que hace la federación, las ligas, cómo se ha ido amplificando lo que se hace hoy, bueno, hoy día gracias a redes sociales, gracias a la tecnología, pero es muy, muy potente verlo. Y a mí me da mucha alegría porque el deporte que yo amo, ver que está haciendo más cosas, y no solamente a nivel de liga, sino también a nivel de comunicaciones, de ideas, de sponsors, eh, y que finalmente uno, desde mi rincón chiquitito de Chile, poder aportar quizás también a la historia, que la gente vea que el voleibol ha tenido mucha historia, quizás por la vorágine del tiempo, del mundo, quizás ha habido algunos, yo he visto algunos pequeños como ejercicios de historia, especialmente en Brasil, por ejemplo, con el famoso partido del Maracaná, o en la Federación Internacional o el Comité Olímpico que ha hecho recordatorio de los Juegos Olímpicos, los PICs más importantes a nivel de voleibol, pero hay mucha persona como se dice en el teatro, que están tras bambalinas, que no están en el escenario, y que hace mucho. Los entrenadores, los dirigentes, los que hacen todo el tema de los auspicios, los que organizan los campeonatos, hay muchísima gente alrededor y que suma y suma. Y escucharte a ti, ver lo que tú haces, lo encuentro genial, lo encuentro realmente admirable, envidiable, porque es muy importante, muy importante. Oye, Luis Alexandre, y también haciendo un poco el raconto, tú jugaste también por la selección, jugaste por clubes, como hablamos fuera de cámara, yo te pude ver también jugar o en Italia y también acá en Chile, en Sudamericano, y jugaste con jugadores increíbles, tú jugabas increíble. Eh, ¿Cómo lo ves tú como deportista? Porque hay mucha gente que trabaja en deporte que no fue deportista. Excelentes profesionales, pero ¿cómo lo ve un deportista que estuvo en la cancha, que transpiró, que tuvo lesiones, que sintió muchas veces la frustración de perder campeonatos, torneos, o que te pegaron un pelotazo en la cara? ¿Cómo lo sientes tú, esa fuerza del deportista, y cómo lo traspasas a tu trabajo? ¿Cómo lo has vivido así? Alfredo,
yo tuve una cosa que desde el principio, yo tuve buenos maestres, ¿eh? Los maestros, como dicen ustedes. Sí. Y me gustaba mucho prestar atención en todo. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué estaba allá? Estas cosas siempre venían en mi cabeza. Y cuando yo pensé que no quería más jugar, era por una cosa que no tenía más ganas, no tenía más dónde irme. Ujú. Entonces, es una cosa muy interesante porque la mayoría, la gran mayoría de los atletas, no solo de vóley, pero de otros deportes también, ellos no consiguen pensar a largo plazo. Y esto en la vida hace una diferencia muy grande. Ellos no consiguen tener certeza del camino que vas a seguir después, porque nadie lo tiene. Sí. Pero hay que tener una chance de tomar el camino. Y si pasa un camino, hay que tomar el riesgo. Yo tomé muchos riesgos en la mía vida. Una cosa pasaba bien, otra pasaba mal, pero yo siempre lo tomé los riesgos. Y no tengo ningún problema con esto. Pero la preparación es exactamente la preparación que hacemos nosotros para jugar. Conocer a otro equipo, mirar lo que ellos son buenos, lo que ellos son malos y hacer lo mejor que tú puedas hacer. Pero los atletas no consiguen transferir esto en la mayoría de los casos. Y se quejan todo el tiempo porque pasaron la vida entera con alguien para hacer todo por ellos. Ellos nunca lo hicieron nada. Esto hace una diferencia muy grande cuando se decide, ahora no hago más, tengo que hacer algo diferente. Pero no va a venir nadie para te confortar y decir, es esto, es otro mundo, Exacto. es otra cosa. Esta preparación es una preparación muy dura porque es usted con usted, nadie más. Entonces, las noches que no le duermen, las noches que está pensando en esto, en otro, qué va a pasar, qué no va a pasar, las oportunidades que pueden venir, pero hay que hacer algo, hay que salir en busca de algo. Esto es una cosa que yo siempre pensé mucho y siempre quiso conocer de todos los países que estuve, las lenguas, las personas, las costumbres, todo esto. Eso es muy importante, porque la mayoría de los atletas no saben dónde están. Solo quieren el plato de comida, el horario de entrenamiento, el uniforme para entrenar, el juego, y listo. No, la oportunidad que tenemos nosotros es muy grande, pero la gran mayoría no la usa. Afortunadamente, yo la usé Ujú. por los maestros que lo tienen, las personas que me decían algo, y estar siempre pensando en lo que va a pasar mañana. Porque hoy es muy fácil. Ayer ya se fue, hoy es muy fácil para los jugadores, para los Claro. atletas profesionales. Pero mañana, ¿qué va a pasar mañana? Familia, hijo, vida, largo plazo, todo esto. Esto es una cosa que, sinceramente, cuando jugamos nosotros, por más profesionales que fuimos, yo no jugué en Italia, no tenía, eh, yo tenía ganas de ir, pero no fui. Entonces no tenía la plata que ganar o lo que fuera en Italia. Pero tenía que hacer algo diferente para tener una solución. Y entonces esto es una cosa muy importante. Hay que tener siempre la visión de largo plazo. No se puede hacer todo hoy, todo mañana. Hay que tener 2 meses, 5 meses, 10 años, 50 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Esto fue una cosa que siempre tuve una preocupación, me miré mucho, escuché mucho a los maestros. Uno de los más interesantes, que tú lo conoció, por supuesto, que fue entrenador de Argentina, después trabajé con él en Minas,
incluso en la selección de Brasil, que fue el coreano Young Van-Son. Sí. Él me decía una cosa que es una cosa muy interesante cuando se escucha de alguien como él. Él me decía, me haga un favor, yo voy a hablar contigo, mírame en los ojos, escucha lo que voy a decir. Si fue bueno, segura. Si no fue bueno, deja. Pero mira, A mira nosotros. a mí y hace de cuenta que está prestando atención. Es muy cierto, es muy Porque cierto. los otros van a seguir. Sí, Es una conducción. Y dijo, mismo que yo esté hablando tonterías, pero escucha, mira lo que es bueno, se queda, lo que no es bueno, se va. Pero esto es muy importante, tener la atención, probar a la persona que ellas son importantes, porque los otros también van a interpretar de la misma forma y esto va a continuar. Son cosas de todo que vimos nosotros, que solo vimos nosotros. es verdad. Bajo presión, tú lo sabes. Así es. Oye, y ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en este mundo con pandemias, cuarentenas, que los campeonatos cierran, abren? ¿Qué está pasando hoy día y mañana? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué estás? Este año para nosotros era un año muy especial. Tuvimos el primer año de la Bienal como un año duro Ujú. por ser el Sí, primer año. El segundo año fue mucho mejor. Y este año era el año del final. Haríamos un trabajo de primerísimo nivel. Antes de los Juegos Olímpicos, todo estaba muy bien hecho, planeado, todo. Ok, tuvimos el problema. Lo mismo pasó con el Mundial de Clubs acá en China. ujú. El primer año fue ok, el segundo año fue muy bueno, muy bueno. Las mejores jugadoras de vóley del mundo vinieron acá. Sí, sí, La ciudad está muy cerca del deporte, porque acá en China es una cosa muy interesante, porque el vóley acá se entiende, se gusta, se va, las personas van a mirar el deporte, no solo China, el deporte, porque claro. a ellos les gusta Ujú. mucho. El año pasado, el Mundial de Clubs acá también, las finales de la Bienal, el Mundial de Clubs, dieron un impulso muy grande. Pero no pudimos hacer otra vez este año y tenemos que esperar un año más. Tienes toda razón. A mí también como comentario, nuevamente, de mi punto de vista publicista, encuentro muy, lo que han hecho con BNL es muy bonito. Además, incluso ganó un premio por el diseño, por toda la imaginería que se creó alrededor de esta liga mundial, en la transmisión, que ha sido muy potente también, ha sido muy inteligente en redes sociales, en los partidos en vivo. Y gracias a eso tenemos el acceso que antes no existía. Antes llegaba alguien de afuera con una cinta de VHS y uno veía un partido que había pasado hace un par de meses. Hoy día es indirecto, así que lo encuentro genial. Tú lo sabes, cuando es hombres, cuando son mujeres. Exacto. Yo cuando fui a FBB, este es un sueño que compartían Guido, Ujú. Fabio y Fernando Lima. Ellos tres son, sinceramente, los tres que hicieron esto se quedar como está. Claro. Lógico, con el presidente apoyando Sí. toda la estructura por detrás, pero los tres son los tres que se involucraron con el equipo de FIB, que es muy buena, el equipo de eventos, el equipo técnica, todos los que trabajan allá tienen mucha experiencia. Miran la Bienal como un hijo. Esto es Sí. lo más importante, Sí. porque fue la combinación del World League con Grand Prix, una cosa sola, y la unificación de los torneos, la unificación de la premiación. Es un deporte muy interesante porque hombres y mujeres tienen lo mismo nivel. Claro. Lo mismo nivel en televisión, lo mismo nivel en la cancha, lo mismo nivel en premiación, lo mismo nivel en todo. Y yo creo que es el único deporte en el mundo que tiene lo mismo nivel y es tratado de forma totalmente igual, hombres y mujeres. Es verdad. Muy, muy, muy cierto.
Oye, Luis Alexandre, mira, quiero agradecer tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado en China, haciendo muchas cosas, muchas reuniones, planificando. Em, quiero darte las gracias desde Chile, tan lejos que estamos. Em, y la verdad que agradecer tu conversación, porque la verdad que a mí me gusta en muchos sentidos. Tu experiencia del voleibol, tu experiencia en el marketing deportivo, lo que estás haciendo ahora, lo encuentro fascinante. Y saber que alguien que ama el deporte, que ama el voleibol, está trabajando en eso, da mucha esperanza que cada vez podamos crecer más, que el voleibol sea más importante, que sea más querido, más respetado, que haya más gente y más empresas apoyando el voleibol. Eh, quiero darte las gracias nuevamente, también agradecer por tu tiempo y obviamente, como te decía, en mi búsqueda de honrar a jugadores que han hecho tanto por el voleibol, también estás tú, gracias también a otro amigo que nos hizo el contacto. Y nada, mandarte un abrazo gigante desde Chile, desearte mucha salud a ti. Y nada, que estemos en contacto porque el voleibol hoy día, gracias a la tecnología, nos ha permitido hablar cara a cara con gente con que antes no podríamos haber hecho esto. Entonces, para mí es una alegría gigante. Así te mando eso, los mejores deseos desde Chile. Muchas gracias. Es un placer porque, te digo, yo veo Asia como el gran futuro del deporte, porque Europa es el presente. Sí, Y Sudamérica con Brasil tiene también su parte, el voleibol en Norteamérica también con el sistema que adoptan ellos. Pero acá en Asia hay una pasión tan grande en China, en Filipinas, en Tailandia, en Corea, en Japón, de tantos años, que es una cosa muy interesante. Yo cuando llegué acá, nosotros teníamos 2 eventos en China por año. Los últimos 2 años tuvimos 15. sí, imagínate, imagínate. Entonces, incluso el beach volley, que no es muy fácil acá en Asia, pero estamos empezando. Estamos con un proyecto muy grande con las islas de Oceanía, todo esto. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. Y te digo, un poco que hacemos nosotros, un poco más de los sueños del presidente. Creo que vamos a tener una estrategia muy clara acá con la nueva presidenta, la señora Rita Subowo de Indonesia, que acaba de ser electa la presidenta de Asia, para los próximos 4 años hacer un total desarrollo acá en los países que tienen mucha calidad, pero ainda no tiene la consolidación. Perfecto. Creo que vamos a tener esto, incluso con Australia y todo esto, que ya tiene un voleibol de playa muy fuerte, pero necesita un poco más en indoor y los otros también. El mercado acá es muy grande, los países lo quieren mucho el deporte y creo que el futuro, el trabajo para el futuro, para estar cada vez más grande, es aquí. Fantástico, fantástico. Y ojalá yo esté acá por todo el tiempo que el presidente me permita. Así es. Ya, pues Luis Alexandre, que estés muy bien. Muchas gracias por la conversación. Estamos en contacto y cuídate mucho. Gracias a ti.